23 de abril de 1967, 3:35 de la madrugada. En medio de los fríos vientos que soplan en el cosmódromo de Baikonur, se lanzó un cohete que, con un rugido ensordecedor, atravesaba el cielo hacia arriba. Esta misión estaba a punto de hacer historia. Por primera vez, dos naves espaciales soviéticas, Soyuz 1 y Soyuz 2, iban a encontrarse y acoplarse en el espacio. Pero tan pronto como esta nave llegó a la órbita terrestre, las caras de los científicos en el control de la misión se llenaron de preocupación. Las líneas de tensión comenzaron a aparecer en sus frentes. Uno de los paneles solares de la nave espacial no se estaba desplegando. La energía de la nave estaba disminuyendo y la voz de Komarov, que resonaba en la radio, también tenía una extraña inquietud. ¿Realmente esta misión haría historia o se estaba convirtiendo en una tragedia cuyo verdadero alcance sería ocultado al mundo? Esta es la historia del Soyuz 1, la primera muerte humana en la historia de la exploración espacial. Esta es la historia de Vladimir Komarov, quien perdió la vida en una misión que ya estaba en peligro incluso antes de comenzar. Vamos a examinar cada aspecto de esta misteriosa tragedia. La historia de la exploración espacial del Soyuz 1 está en peligro. También se libraba una lucha en el espacio conocida como la carrera espacial. En 1957, la Soyuz 1 sorprendió al mundo entero al lanzar el Sputnik 1. Luego, en 1961, Yuri Gagarin hizo historia al volar en el Vostok 1. Él fue el primer ser humano en ir al espacio, pero Estados Unidos tampoco se quedó muy atrás. Su programa Apolo avanzaba rápidamente y la Unión Soviética necesitaba hacer algo realmente grande para mantener su ventaja aquí. Esta tecnología era necesaria para la misión lunar, pero el tiempo era muy limitado. El liderazgo soviético, especialmente Leonid Brezhnev, quería que en 1967, en el 50 aniversario de la Revolución Soviética, ocurriera algo que volviera a sorprender al mundo. La misión de Soyuz 1 y Soyuz 2 se preparó con esta misma prisa. El plan era lanzar primero el Soyuz 1, en el que Vladimir Komarov estaría solo. Luego, 24 horas después, se lanzaría la misión Soyuz 2, en la que estarían dos cosmonautas, Valery Vykovsky y Yevgeny Krunov. Ambas naves se encontrarían en el espacio, acoplarían y un cosmonauta pasaría del Soyuz 2 al Soyuz 1. Esta misión iba a demostrar el milagro de la ingeniería soviética, pero la verdad era que la nave Soyuz no estaba completamente lista. Durante las pruebas surgieron varios problemas técnicos y los ingenieros advirtieron que la nave no era segura para ir al espacio exterior. El sacrificio de un héroe, Vladimir Komarov. Para esta misión surge un nombre, Vladimir Komarov, un nombre que aún resuena en la historia del espacio. Pero había muchas preguntas detrás de su nombramiento para la Soyuz 1. Se dice que Komarov ya sabía sobre las fallas de la nave espacial. Durante las pruebas, los problemas seguían apareciendo una y otra vez. Los ingenieros habían advertido que la misión podría ser peligrosa.
pero la presión política sobre el liderazgo soviético era tan grande que cancelar la misión era imposible. El amigo de Komarov y cosmonauta suplente, Yuri Gagarin, inspeccionó la nave espacial y planteó varias dudas sobre su preparación. Algunas historias cuentan que Gagarin intentó detener la misión, pero Komarov asumió esa responsabilidad. ¿Sabía él que esta misión podría costarle la vida o era la presión del sistema soviético lo que lo obligaba a hacerlo? ¿Sabía ella que podría costarle la vida o era solo la presión del sistema soviético? ¿Sabía él que esta misión podría costarle la vida? ¿O era la presión del sistema soviético? Lo cual es extremadamente difícil y agotador. ¿Sabían que esta misión podía costarles la vida o era solo la presión del sistema? ¿Sabían que esto era parte del sistema soviético? ¿Sabían que esto era soviético? ¿Era solo soviético? Ellos ¿fue solo por la presión del sistema soviético? Era la tarde del 24 de abril de 1967, cerca del pueblo de Karabutak, en la región de Oremburgo, Rusia, hubo una fuerte explosión. La nave espacial Soyuz 1 chocó contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que la nave espacial quedó completamente destruida. Vladimir Komarov murió ahí mismo de inmediato. Él se convirtió en la primera persona en morir durante una misión espacial. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar del accidente, solo había escombros en llamas. Los restos de Komarov estaban gravemente dañados, pero aún podían ser identificados. Las autoridades soviéticas sellaron inmediatamente toda el área. Al mundo se le informó que Komarov murió debido a una falla en el paracaídas.
pero la Unión Soviética ocultó hábilmente los problemas técnicos que ocurrieron durante toda la misión. La tragedia del Soyuz 1 fue un duro golpe para el programa espacial soviético. Debido al fracaso de la misión, el programa Soyuz fue suspendido durante 18 meses. Durante la investigación, se descubrió que la nave espacial tenía varios problemas de diseño y pruebas. La falla del sistema de paracaídas provocó un mal funcionamiento del paracaídas de arrastre y una acumulación de calor en el compartimiento. Pero esta tragedia también dejó algunas lecciones. Los ingenieros soviéticos rediseñaron la nave espacial Soyuz. ¿Se reforzaron los protocolos de seguridad? Esta tragedia fue uno de los primeros y más grandes incidentes que expusieron los peligros de la exploración espacial. Misterio y preguntas. Todavía hay muchas preguntas en torno a la tragedia del Soyuz 1. ¿Estaba Komarov plenamente al tanto de las fallas de la misión? ¿Ignoró el liderazgo soviético las advertencias de los ingenieros? Algunas personas creen que esta tragedia fue el resultado de la carrera espacial de la Guerra Fría, en la que el orgullo nacional importaba más que la vida humana. Otra pregunta para la que nadie tiene respuesta hasta hoy: ¿se podría haber evitado este incidente si el liderazgo hubiera dado más tiempo a la misión? ¿Se podría haber salvado la vida de Komarov? El profesionalismo de Komarov se reflejaba claramente en su última comunicación. Hasta el último momento intentó controlar la nave espacial, pero sus esfuerzos siempre fracasaron. La muerte de Vladimir Komarov lo convirtió en un héroe. Su muerte le enseñó a toda la humanidad algo sobre la exploración espacial. Gracias a esto, hoy el programa soviético ha estado llevando cosmonautas y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Está basado en el mismo diseño que fue mejorado después de la muerte de Komarov. La historia de Komarov es de coraje, de sacrificio y de ese riesgo que viene con la exploración espacial. Nos recuerdan que detrás de cada misión exitosa hay historias de personas que perdieron la vida. La tragedia del Soyuz 1 no fue solo un accidente, fue una advertencia, un recordatorio de que la exploración espacial es tan emocionante como peligrosa. La muerte de Vladimir Komarov agregó un nuevo capítulo a la historia del espacio, un capítulo que habla de coraje, sacrificio y la curiosidad de la humanidad. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y observes las innumerables estrellas, tómate un momento para recordar a Vladimir Komarov entre esas estrellas. Un hombre que viajó a la inmensidad del espacio y nunca regresó. La historia del Soyuz no termina aquí. Abril de 1972, la misión Apolo 16 de la NASA avanzaba en su viaje hacia la Luna. Esta misión fue enviada para explorar las zonas altas de la Luna, donde ningún humano había aterrizado antes. En esta misión, 3 astronautas emprendieron el viaje a la Luna: el comandante John Young, el piloto del módulo lunar Charles Duke y el piloto del módulo de comando Ken Mattingly. El objetivo de esta misión era explorar nuevas áreas de la Luna, traer muestras de allí y lograr que los humanos llegaran a zonas inexploradas del satélite. Pero el 19 de abril, cuando la nave espacial llegó a la órbita lunar, un extraño suceso sacudió su mundo por completo. John Young y Charles Duke estaban en el módulo lunar. Ellos se estaban preparando para aterrizar en la Luna, pero Ken Mattingly estaba completamente solo en el módulo de mando, orbitando alrededor de la Luna. Cuando llegaron al lado oscuro de la Luna, esa parte de la Luna que está completamente oculta desde la Tierra, vieron algo muy extraño allí. En la profunda oscuridad del espacio, pequeñas luces brillaban arriba. Una tras otra, esas luces comenzaron a intensificarse, como si alguien en el espacio los estuviera llamando. No fue una visión de un solo momento, sino que esas luces estuvieron visibles ante ellos durante 15 minutos seguidos.
Ken habló con John a través de su auricular y dijo: John, estoy viendo unas luces, no parecen normales. John preguntó sorprendido: ¿luces? No debería haber nada allá arriba. ¿Es el reflejo de la nave espacial? Ken respondió: no, está afuera, están formando un tipo de patrón. Charles Duke, al escuchar esto, dijo de inmediato: eso suena bastante espeluznante, ¿podría ser alguna señal? Pero Ken no tenía ninguna respuesta. Estas luces se convirtieron en un misterio sin resolver para ellos. ¿Venían de la luna o de más allá del espacio? Ahora imagina, estás solo en la órbita lunar. Dentro de un pequeño módulo de comando, afuera solo hay oscuridad, sin luces de la Tierra, sin ningún sonido, y de repente, unas luces empiezan a brillar una a una frente a ti. A veces en línea, a veces dispersas y a veces formando un patrón misterioso. No eran estrellas, porque las estrellas no parpadean tan rápido, y tampoco eran satélites, porque en el lado oscuro de la luna, en ese momento, no había ningún objeto hecho por el hombre. Entonces, ¿qué era eso? ¿Estaba ocurriendo alguna actividad dentro de la luna o alguna fuerza desconocida los estaba observando en secreto? Después de ese incidente, un extraño miedo se instaló en el corazón de Ken. Ken Mattingly era un astronauta experimentado, pero esta visión era completamente nueva para él. En ese momento, Ken estaba completamente solo en el módulo cuando vio esas luces. John y Charles estaban abajo en el módulo lunar y tampoco había ningún contacto directo con el control en tierra. Ken grabó esto en su registro de audio y pensó que tal vez, después de regresar a la Tierra, entendería todo. Pero en ese momento, en esa oscuridad, esas luces se convirtieron en una experiencia aterradora para ellos. Después de la misión, él dijo: estar solo allá arriba ya era extraño, y luego esas luces me dejaron completamente sorprendido. Cuando John Young y Charles Duke aterrizaron en la superficie de la Luna, mientras estaba en órbita, seguía viendo esas luces brillantes. Le dijo al control de tierra: estoy viendo algunos destellos sobre la luna. ¿Qué podría ser esto? El control de tierra respondió: tal vez sea algún efecto óptico o una ilusión. Confírmalo. Pero Ken estaba seguro de que no era un efecto común. Después de que terminó la misión Apolo 16 y los 3 astronautas regresaron a la Tierra, Ken mencionó este incidente. En la reunión informativa, él dijo: no pude entender qué eran esas luces, pero estaban ahí, justo frente a mis ojos. Para los científicos de la NASA, esto se convirtió en un nuevo misterio. Algunas personas pensaron que tal vez era una señal de la existencia de alguna civilización alienígena en la Luna, una civilización que tal vez no podemos ver. Por otro lado, otros dijeron que tal vez podría ser algún evento cósmico, como la actividad de un meteorito o de partículas. Pero la pregunta era, si esto era tan simple, ¿por qué solo Ken lo vio y nadie más? Este tema se volvió un asunto de discusión tanto dentro como fuera de la NASA. Algunos científicos teorizaron que tal vez era algún gas que salía de un antiguo cráter volcánico de la Luna, el cual estaba produciendo la luz. Algunas personas pensaban que tal vez había un gran secreto oculto en esto. Este misterio permaneció así desde 1972 hasta el año siguiente. Luego, en 1973, la NASA dio una respuesta científica a esto. Los científicos explicaron que esas luces brillantes en realidad eran causadas por los rayos cósmicos. Rayos cósmicos. En el espacio hay partículas de alta energía que viajan a gran velocidad. Cuando estas partículas chocaron con la retina de Ken Mattingly, produjeron pequeños destellos. Ya sabíamos de este fenómeno desde hace mucho tiempo que le sucede a los astronautas con frecuencia, pero en el Apolo 16 fue más intenso, porque Ken estaba en el lado oscuro de la Luna, donde el campo magnético de la Tierra no lo protegía. Esta explicación es completamente correcta según la ciencia. Los rayos cósmicos pueden crear una ilusión de luz en los ojos humanos y estos destellos son una
¿Era esto toda la verdad? Ken siempre dijo, pensé que esa luz estaba afuera, no parecía solo un truco de mis ojos. John Young y Charles Duke aceptaron esta explicación, pero Ken Mattingly nunca estuvo completamente convencido por ella. Él dijo en una entrevista, aunque fueran rayos cósmicos, el miedo de ese momento era algo diferente. Estar solo allí y ver todo eso es algo que recordaré toda mi vida. Este incidente nos hace pensar en lo extraño que puede ser el espacio a veces. Aunque la ciencia lo explique, la sensación de ese momento sigue siendo un misterio. Hoy ya tenemos la respuesta sobre esas luces, pero lo que le pasó a Ken en la oscuridad de la luna todavía parece una historia de terror. El espacio siempre nos ha atraído, y realmente hay algo detrás de esa atracción que incluso obligó a nuestros antepasados a mirar hacia el cielo. Es algo así. Detrás de cada explicación siempre se esconde una pregunta, y eso hace que la fascinación nunca disminuya. Estos misterios del espacio siempre nos siguen atrayendo. Esto fue solo un evento, pero piensen cuántos momentos más habrá de los que aún no tenemos conocimiento. 30 de junio, en la mañana de 1971, en las vastas y desiertas llanuras de Kazajistán, el sonido de un helicóptero resonaba. La nave espacial Soyuz 11 de la Unión Soviética había aterrizado en la Tierra. El polvo ligero se levantaba por todos lados y los rayos del sol caían sobre esa pequeña cápsula que hacía poco había regresado de las profundidades infinitas del espacio. Había un ambiente de entusiasmo por todos lados, y en los rostros de los miembros de los equipos de recuperación brillaba la esperanza. Ese era el momento que los científicos soviéticos, los ingenieros y todo el país habían estado esperando con tanta impaciencia. La misión Soyuz 11 fue la primera en el mundo que permitió a los seres humanos permanecer durante mucho tiempo en una estación espacial. Los equipos de recuperación se dirigieron rápidamente hacia la nave espacial que acababa de regresar del espacio hace apenas unos momentos. Pero en cuanto el equipo abrió la escotilla de metal pesado de la cápsula espacial, ese entusiasmo se transformó en pánico en un instante. La escena estaba frente a ellos, y al verla, a todos se les puso la piel de gallina. Apareció una imagen tan aterradora ante todos que no solo sacudió por dentro a todos los presentes ese día, sino que también añadió un capítulo oscuro en la historia del espacio. Al abrirse, los tres astronautas, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsiv, estaban tirados en sus asientos. Pero no era una escena normal. De sus ojos goteaban gotas de sangre, como si una presión terrible hubiera hecho estallar sus venas. En su rostro habían aparecido manchas azuladas y negras, y de su nariz y oídos corrían finos hilos de sangre que ya se habían secado en su uniforme. Sus ojos estaban abiertos. Parecía como si hubiera presenciado una escena aterradora, y ver tu propia muerte de frente, ¿qué podría ser más aterrador que eso? Pero no había ningún movimiento en ellos. Dobrovolsky tenía una postura como si todavía quisiera decir algo, pero su respiración ya se había detenido. La cabeza de Volkov estaba inclinada hacia un lado y la mano de Patsayev todavía seguía extendida hacia esa válvula. Probablemente estaba tratando de cerrar esa válvula hasta su último aliento. Las manos de los miembros del equipo de recuperación temblaban. Algunos intentaron gritar, pero la garganta se les cerró por dentro. Esas personas, que habían venido esperando verlos vivos y sonrientes, ahora se enfrentaban a una realidad que ni siquiera habían imaginado. Los doctores del equipo intentaron revisar su pulso de inmediato, pero en solo unos segundos quedó claro que los tres ya no estaban en este mundo. Este fue el primer y hasta ahora el único incidente en el espacio donde los cosmonautas murieron en las frías y silenciosas profundidades del espacio. El Soyuz 11, que estaba destinado a ser una victoria histórica para la Unión Soviética, se convirtió en una tragedia que sacudió al mundo entero. Estos tres cosmonautas estuvieron en el espacio durante 23 días trabajando en la primera estación espacial del mundo, Salyut 1. En toda la Unión Soviética se estaban preparando celebraciones para su regreso, pero ahora esa celebración se había convertido en un profundo luto. ¿Qué fue lo que pasó para que esta misión,
que iba a hacer historia terminara siendo una mancha en la historia. Este accidente planteó muchas preguntas. ¿Dónde estuvo el error? ¿Acaso esta misión estuvo en peligro desde el principio? Y la pregunta más grande, ¿se podría haber evitado esta tragedia? Hoy vamos a analizar esta historia desde todos los ángulos e intentaremos descubrir exactamente dónde estuvo el error, desde el inicio de esa misión hasta su trágico final, así que vamos a ver esta aterradora historia desde el principio. La historia de Soyuz 11 comienza el 6 de junio en 1971, cuando esta nave espacial fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur de la Unión Soviética. La carrera espacial estaba en su punto más alto. Estados Unidos había dado su primer paso en la Luna en 1969 con el Apolo 11 y esa famosa frase de Neil Armstrong: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, resonaba en todo el mundo. La Unión Soviética no quería olvidar esta derrota y su respuesta fue Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. Era un sueño que podía hacer realidad la idea de que los humanos vivieran en el espacio durante mucho tiempo. Salyut 1 fue lanzada el 19 de abril de 1971, pero la primera misión enviada para esto, Soyuz 10, no logró acoplarse. Debido a una falla técnica, la tripulación no pudo ingresar a la estación. Todas las esperanzas estaban puestas en Soyuz 11. Para esta misión, se eligieron a 3 cosmonautas. Georgy Dobrovolsky era un piloto de la Fuerza Aérea de 43 años con experiencia y también el comandante de esta misión. Él era una persona tranquila y seria que amaba mucho a su familia. Solía escribir cartas a su esposa y a sus 2 hijas con frecuencia. Vladislav Volkov era un cosmonauta enérgico y experimentado de 35 años que ya había viajado en la Soyuz 7 en 1969. Era conocido por su sentido del humor y su naturaleza amistosa. Y Viktor Patsayev, un ingeniero talentoso de 38 años para quien esta era su primera misión espacial. Él era un apasionado de los experimentos científicos y soñaba con ver la Tierra desde el espacio. Pero estos 3 nunca formaron parte del equipo principal. El verdadero equipo que iba a ir en la misión Soyuz 11 eran Alexei Leonov, quien fue el primer cosmonauta en hacer una caminata espacial, Valery Kubasov y Piotr Kolodin, pero solo 4 días antes del lanzamiento se detectó una pequeña mancha en los pulmones de Kubasov. Los doctores pensaron que podría ser tuberculosis. Debido a las estrictas reglas soviéticas, cambiaron a todo el equipo y la tripulación de respaldo tuvo la oportunidad de realizar la misión. Pero después se descubrió que Kubasov no tenía tuberculosis, solo era una alergia menor. Leonov dijo después del incidente: todavía creo que si hubiéramos ido nosotros, tal vez el accidente no habría ocurrido. El día del lanzamiento, el Soyuz 11 se elevó hacia el espacio con un fuerte rugido. Al día siguiente, el 7 de junio, la nave se acopló exitosamente con la Salyut 1. Fue un momento histórico. Por primera vez, los seres humanos iban a vivir en una estación espacial en el espacio. Durante los siguientes 22 días, estos 3 realizaron muchos experimentos allí. Estudiaron el Sol y las estrellas, observaron el efecto de la gravedad cero en las plantas y también registraron los efectos del espacio en sus propios cuerpos. Su transmisión en vivo se mostraba continuamente en la televisión soviética. El 19 de junio, Patshayev también celebró su cumpleaños en el espacio. Comió pastel de un pequeño tubo y se divirtió con sus compañeros. Pero entre estos momentos felices también hubo algunos problemas. Hubo un pequeño incendio en la estación, lo que provocó que el humo se extendiera por toda la estación. La tripulación logró controlarlo, pero la calidad del aire en la estación espacial se deterioró. El control de la misión decidió que era hora de regresar. El 29 de junio se separaron de Salyut 1, empacaron sus pertenencias en la Soyuz, datos científicos, muestras y algunos objetos personales. Dobrovolsky vio la Tierra por última vez desde la ventana de la estación espacial y dijo: «¡Qué hermoso es este globo azul!». Y luego la escotilla se cerró y comenzaron a descender lentamente hacia la Tierra. En su última comunicación con el control de la misión, todo estaba normal.
Dobrovolsky dijo: «Estamos listos, la reentrada está comenzando». Después de eso, la radio quedó en silencio, lo cual era completamente normal en ese momento, pero nadie sabía que esas voces se silenciarían para siempre. Ahora llegamos al momento en que el Soyuz 11 regresó a la Tierra. El 30 de junio de 1971, a las 6:46 de la mañana, la nave espacial hizo un aterrizaje perfecto a 90 kilómetros al suroeste de Karjal, Kazajistán. Dos paracaídas, primero el de arrastre y luego el principal, se abrieron en el momento correcto. La velocidad de la cápsula espacial disminuyó y aterrizó suavemente en el suelo. Desde afuera, todo parecía normal. El equipo de rescate se acercó rápidamente a la cápsula. Bajando del helicóptero, llevaban radios inalámbricos y iban informando de cada novedad al control de la misión. Había sonrisas en los rostros del equipo. Estaban listos para recibir a sus héroes, pero en cuanto golpearon la escotilla, no recibieron respuesta. Había un silencio extraño. El líder del equipo miró a sus compañeros y dijo: «Quizá estén cansados», pero también sentía una extraña inquietud en su interior. Comenzaron el proceso de abrir la escotilla. La escotilla de la Soyuz era pesada y tomó unos minutos abrirla, pero en cuanto se abrió, nada adentro era normal. Esa escena aterradora estaba frente a todos. Los tres cosmonautas estaban en sus asientos, pero al ver su condición, el equipo de recuperación se quedó helado. La cabeza de Georgi Dobrovolsky estaba ligeramente inclinada hacia adelante y gotas de sangre caían de sus ojos. Su rostro tenía manchas azules y negras. Parecía que su piel se había encogido por la falta de oxígeno. La cabeza de Vladislav Volkov estaba inclinada hacia un lado, un fino hilo de sangre salía de su nariz y se había secado al llegar a su barbilla. La situación de Viktor Patsayev era la más distinta. Una de sus manos estaba extendida hacia la válvula de ventilación que estaba a su lado. Sus dedos estaban doblados hacia esa dirección, como si estuviera intentando cerrarla hasta su último aliento. Le salía sangre de los oídos y su rostro se había puesto azul. Uno de los miembros del equipo de recuperación escribió después que es difícil poner ese momento en palabras. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había vida en ellos. Parecía como si quisieran decirnos algo. Los doctores intentaron revisar su pulso de inmediato. El cuerpo de Dobrovolsky todavía estaba un poco caliente. Probablemente había muerto solo unos minutos antes. El equipo comenzó a hacerle RCP. Un soldado presionaba el pecho de Dobrovolsky, otro intentaba reanimar a Volkov, pero después de 10 minutos todos se rindieron. Todo el equipo había sucumbido a la muerte. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La investigación comenzó con la Soyuz 11. La Soyuz tiene 3 partes: el módulo orbital, el módulo de descenso y el módulo de servicio. Antes de la reentrada, el 29 de junio a las 11:35 de la noche, estas partes se separaron unas de otras. Y durante ese tiempo, una válvula de ventilación quedó abierta por error. Esta válvula era de 13 milímetros y su función era equilibrar la presión después del aterrizaje, pero se abrió en el espacio antes de tiempo. Por eso, todo el oxígeno del módulo de descenso se escapó al vacío del espacio y la presión en la cápsula espacial llegó a 0. Los cosmonautas no tenían trajes presurizados. Al diseñar el Soyuz, se eliminaron los trajes espaciales para ahorrar espacio. Un ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo en el vacío. En los primeros 15 segundos, una persona pierde el conocimiento. El aire que quedaba en sus pulmones comenzó a expandirse rápidamente. Sus vasos sanguíneos se rompieron, la sangre en su cerebro se coaguló y por la falta de oxígeno perdieron el conocimiento. En la autopsia se descubrió que la sangre se había acumulado en sus pulmones y que los tímpanos de sus oídos se habían roto. El cuerpo de Patsayev fue encontrado cerca de la válvula. Había marcas en su mano que indicaban que estaba tratando de cerrarla. Pero cerrar la válvula manualmente tomaba más de 60 segundos y él solo tenía 15 segundos. En la investigación salió a la luz otra cosa sorprendente. El control de la misión escuchó un sonido extraño antes de la reentrada, un fuerte silbido, pero en ese momento no lo tomaron muy en serio. Después se supo que ese era el sonido de la válvula abriéndose. El comandante del equipo principal, Alexei Leonov, dijo que durante el entrenamiento advirtió que la válvula debía revisarse manualmente.
pero la tripulación confió más en el sistema automático. Leonov luego probó que cerrar la válvula tomó aproximadamente 52 segundos. Fue un pequeño error técnico, pero le costó la vida a 3 personas. El gobierno soviético intentó ocultarlo al principio, pero la declaración oficial de la Unión Soviética fue que la misión fue un éxito, pero después del aterrizaje hubo una emergencia médica, pero la verdad no pudo ocultarse por mucho tiempo. El impacto y las lecciones de esto. La tragedia del accidente del Soyuz 11 sacudió el programa espacial soviético. La muerte de 3 cosmonautas no fue solo una falla técnica, fue una tragedia nacional. Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev eran héroes de la Unión Soviética. Para sus familias, esta noticia no fue menos que una pesadilla. Cuando le dieron la noticia a Ludmila, la esposa de Dobrovolsky, abrazó a sus hijos y lloró durante horas. El hijo de Volkov dijo después: "Mi padre siempre decía que volvería después de tocar las estrellas, pero nunca regresó". La esposa de Patsayev, Vera, que también era científica, intentó completar sus experimentos inconclusos. El 3 de julio de 1971 en Moscú se llevó a cabo su funeral con honores de Estado. Sus cenizas fueron colocadas en la muralla del Kremlin y ese día miles de personas estaban en las calles. Ese día, la Unión Soviética también invitó al astronauta estadounidense Tom Stafford para unirse al luto. Fue un raro momento de unidad en medio de la Guerra Fría, pero junto con el luto también surgieron preguntas. ¿Fue este sacrificio en vano? ¿Es este el final del programa espacial de la Unión Soviética? Después del accidente, el gobierno soviético no realizó ninguna misión tripulada durante 2 años. Ese tiempo fue para investigar y hacer mejoras. Los ingenieros rediseñaron la Soyuz. El cambio más grande fue la introducción de los trajes presurizados. Antes, para hacer espacio para 3 personas, se habían quitado los trajes. Ahora, el número de la tripulación se redujo a 2, para que cada cosmonauta pudiera usar un traje. La válvula de ventilación también fue mejorada. Se cambió de control automático a manual y se añadió un seguro de seguridad extra. En 1973, Soyuz 12 probó este nuevo diseño. La misión fue exitosa y los cosmonautas hicieron la reentrada usando los trajes. Esto fue una lección. La seguridad nunca debe tomarse a la ligera. El impacto de esta tragedia no se limitó solo a la Unión Soviética. La NASA también lo tomó en serio. Incluso en el Apolo 15, que iba a lanzarse solo unas semanas después, se agregaron nuevas reglas. Se hizo obligatorio que los astronautas usaran trajes presurizados durante la reentrada. Un ingeniero de la NASA dijo: "Soyuz 11 nos recordó". Después del Soyuz 11, el programa Salyut se reanudó. Se hicieron muchas mejoras en Salyut 2 y Salyut 3. Y después llegó la Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Internacional de hoy también está construida sobre esa base. Dobrovolsky, Volkov y Patsayev dieron su vida para hacer realidad el sueño de las estaciones espaciales. En su memoria, la Unión Soviética les otorgó varios honores. En la Luna hay 3 cráteres con sus nombres: el cráter Dobrovolsky, el cráter Volkov y el cráter Patsayev. En Kazajistán se erigieron sus estatuas. Sus nombres quedaron registrados para siempre en la historia del espacio. Pero este accidente también generó una profunda pregunta: ¿vale la pena la exploración espacial? Cada misión implica un riesgo. En 1967, el incendio del Apolo 1, en 1986, la explosión del Challenger y en 2003, la tragedia del Columbia. Esto nos recuerda que llegar al espacio no es fácil, pero aún así, cada accidente nos hace mejores que antes. El Soyuz 11 no solo trajo mejoras técnicas, sino que también cambió el entrenamiento de los astronautas. Hoy en día, cada astronauta está completamente preparado para cualquier situación de emergencia. Se les enseña todo, desde prácticas de respiración en el vacío hasta el control manual. La historia de Soyuz 11 comenzó con ese momento aterrador cuando la válvula quedó abierta por error y terminó en ese momento aterrador. Los equipos de recuperación encontraron a los 3 astronautas sin vida en esa cápsula espacial, pero esta era una cruel realidad del espacio.
Pero aún así, esta historia no es solo de tristeza, es una historia de valentía, sacrificio y aprendizaje. Donde Soyuz 11 fracasó, ahí abrió un nuevo camino para el futuro. Este accidente obligó a la Unión Soviética y al mundo entero a reflexionar sobre la seguridad de los viajes espaciales. Los trajes presurizados, mejores diseños y reglas más estrictas, todo eso es resultado de ese trágico incidente. Hoy, cuando vemos la EEI, donde los astronautas viven durante meses, entonces debemos recordar que en sus cimientos está la sangre y el sudor de misiones como Soyuz 11. Cada astronauta que hoy avanza hacia las estrellas es deudor de sus sacrificios. Su historia nos enseña que en vez de temerle al fracaso, debemos aprender de él. Este viaje al espacio nunca terminará. Aunque cada paso en esto implica peligro, cada riesgo nos lleva hacia adelante. Los héroes de Soyuz 11 nos mostraron ese camino en su memoria. Debemos entender que detrás de cada éxito hay sacrificios muy grandes. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te hizo esta tragedia reflexionar sobre la exploración espacial? Por favor, cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios abajo. Si quieres escuchar más historias como estas sobre el espacio, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan conocer esta historia. Amigos, pronto nos veremos con otro video informativo como este. Hasta entonces, mantente curioso, sé feliz, Namaskar.